Estamos aprendiendo a través de la Escritura que Dios ha dividido en 7 partes la historicidad bíblica. Dios a la creación, al hombre que Él creó, le ha dado la oportunidad de bendecirlo, pero esa bendición es condicional. Cuando el hombre obedece a Dios, Dios lo prospera, Dios lo bendice, pero Dios pide obediencia a su palabra, a sus mandamientos. La primera dispensación que estudiamos fue la vida de Adán y Eva. Dios los colocó en el huerto del Edén, los llenó de bendiciones, había prometido prosperarlos, pero tenían que obedecer. Ese se le conoce como el periodo de la inocencia. Pero ellos no cumplieron el pacto y Dios los sacó del huerto. Fueron expulsados del jardín del Edén y ahí se terminó esa dispensación. Viene otra oportunidad de parte de Dios para igual Adán y Eva, para sus hijos. Adán se multiplica, tiene hijos, hijas, pero de la misma manera no buscaron a Dios, se apartaron. Fueron rebeldes, desobedientes y hubo consecuencia. Y esta segunda dispensación, hermanos, que comenzó desde la salida del huerto, terminó con un juicio que fue el diluvio universal. Este periodo, hermanos, de la conciencia, que es la segunda dispensación, de la conciencia, desde la salida del huerto del Edén hasta el diluvio universal, duró aproximadamente 1656 años. 1656 años. Llega la tercera dispensación, que es del gobierno humano, de la autoridad humana. Y esta dispensación comienza después de que Noé sale del arca. Dios elimina y quita las aguas del diluvio y ahí hace un pacto con Noé de que Dios lo iba a bendecir a él. Dios lo escoge, pero también los hijos de Noé, los 3 hijos de Noé se multiplicaron, tuvieron hijos, se comienzan a crear las naciones, las razas, y también termina con un juicio que fue la Torre de Babel. Esta dispensación del gobierno humano, de la tercera dispensación o de la autoridad humana, que es desde el diluvio o después del diluvio hasta la Torre de Babel, duró 325 años. 325 años la tercera dispensación. Hace 8 días estudiábamos la cuarta dispensación, que es de la promesa. Como el hombre se apartó de Dios, se alejó de Dios, entonces el Padre quería tener trato solo con un hombre y escogió a Abraham. Promete bendecirlo. Abraham tuvo que luchar por esa bendición. Finalmente tiene un hijo, pero Dios no solo le había prometido un hijo, le había prometido una descendencia enorme. Se multiplicaron, de su hijo Isaac nacen Jacob o Israel y Esaú. Jacob también, de su descendencia vienen las 12 tribus de Israel y se multiplica también nuevamente. Pero ya el trato ya no era con toda la humanidad, ya el trato era directamente con Abraham y con su descendencia. Dios de la misma manera, hermanos, está llamando hoy a la humanidad a que se arrepientan, a que vengan a Cristo Jesús, pero ahora el trato lo va a hacer
directo contigo, con tu familia. Esta cuarta dispensación, hermanos, duró 430 años, que comienza desde el llamado de Abraham, hasta el éxodo o la caminata que hicieron los hijos de Israel. Terminó hasta antes de llegar al monte Sinaí. Ahí se terminó esta dispensación, desde el llamado de Abraham hasta el camino en el desierto, hasta la lección que vimos en este momento, Éxodo 12. Ahí se terminó la dispensación de la promesa. 430 años. Y hoy veremos la quinta dispensación, que comienza, pongan atención, desde el monte Sinaí y va a terminar, o terminó, en el monte Calvario. Es la dispensación de la ley mosaica. ¿Cuántos años duró esta ley, hermanos? 1500 años. Después viene otra dispensación, que son las que faltan por estudiar, pero hoy hablaremos de la dispensación de la ley. ¿Desde cuándo comienza, hermanos, esta dispensación? Dios logra sacar a través de Moisés al pueblo de esclavitud. 430 años fueron esclavos, pero Dios los libertó. Los lleva por el desierto, padecieron hambre, sed, pero Dios siempre estuvo ahí para ser su proveedor. Pero ahora este verso que estudiamos dice que en el mes tercero salen los hijos de Israel. Vean esta palabra que se usa, porque existen varios términos. Cuando dice hijos de Israel, se refiere a los hijos de Jacob o de Israel. Pero sabemos que siglos después, cuando el reino de Israel o la nación de Israel, después del tercer rey que tuvieron, la nación se dividió en dos reinos, en el norte y el sur. El norte se llamaba la casa de Israel y el sur se llamaba la casa de Judá. También a la casa de Judá se le conocía como Benjamín. Al reino del norte, que era la casa de Israel, se le conocía como la casa de Efraín. Cuando estudien los profetas, a los que están estudiando la palabra del Señor, y ustedes se encuentren casa de Israel, casa de Judá, la casa de Efraín, la casa de Benjamín, ustedes van a saber que son los dos reinos. Pero aquí, hermanos, en este tiempo aún Israel estaba unido, por eso se le conoce como los hijos de Israel. Salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuántos años estuvieron en esclavitud en Egipto? 430 años. La nación se multiplicó. Dios los liberta, hermanos, pero Dios los lleva por un desierto. Porque para conquistar la tierra prometida, a veces tenemos que pasar por desiertos. A veces como cristianos, como iglesia del Señor, también enfrentamos el desierto. Pero Dios está ahí, aún en el desierto. Moisés, él fue testigo de la grandeza, del poder de Dios. Porque cuando el pueblo de Israel caminaba en el desierto, en el frío, en el calor, cuando era de noche, ahí estaba la columna de fuego. Cuando Israel caminaba de día bajo ese sol quemante, ahí estaba la nube protegiéndolos, resguardándolos. Y así es la presencia de Dios con la casa de Israel, pero también con la iglesia del Señor. En el desierto, ahí está la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dale la gloria al Rey, al que vive por los siglos de los siglos.
Dijo, no los dejaré huérfanos, dijo Jesucristo. Enviaré al Consolador, al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo de Dios, para que esté con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y Dios, hermanos, llama a Moisés. Llegaron al monte Sinaí. Y Moisés sube al monte Sinaí. Esta era la función, o por eso se le llamaba profetas. Nebim en hebreo. Un Nebim era un siervo de Dios, o un siervo de Jehová, o un varón de Dios. Era un profeta. Y Moisés era profeta. Un profeta era aquel que hablaba en nombre de Dios. Era un portavoz de Dios. Traía un mensaje directo. Por eso Dios le dijo a Moisés: levantaré de tu descendencia a un profeta como tú. Fue Dios el que lo nombró profeta a Moisés. Hoy encontramos que muchos se autonombran profetas. Hay uno en Torreón que toda su congregación lo veneran a ese hombre y le dicen que él es el Salvador. Y la gente exalta a esa gente misma, o entre ellos mismos se alaban, se engrandecen. Pero no, un profeta era elegido directamente por Dios. Y aquí Dios, hablando con Moisés, hermanos, le dice el Padre: así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel, y le dirás: ustedes vieron las maravillas que yo hice. 10 milagros hizo Jehová, hermanos, para poder librar a los hijos de Israel, o a la casa de Jacob, para librarlos del yugo de los faraones. Pero Dios los libró con mano fuerte, con mano poderosa, porque Jehová es el Rey, Jehová es el Todopoderoso. Él tiene poder para liberar. El enemigo a veces quiere atar al hombre, pero el Señor Jesús es el que puede romper el yugo, las ataduras. Él las rompe en el nombre de Jesús. Hoy hay ataduras de opresión, hoy hay ataduras de amargura, de tristeza, de decepción. Muchos fueron desechados, muchos fueron abandonados por sus padres, y el enemigo ha creado una fortaleza. Pero Dios tiene poder para romper toda fortaleza, para romper ese yugo. Dice: ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios. Y lo que hizo Dios, hermanos, fue poco con lo que viene en la grande tribulación. Porque Dios va a juzgar a esos hombres que se han olvidado de los estatutos, de los mandamientos de Dios. Dice: y cómo os tomé sobre alas de águila, pudieron pasar el mar rojo, no murieron en el Cador, no murieron en el desierto, aún donde no había ni una gota de agua. Dios hizo que Moisés hiciera brotar agua de una peña, de una roca. Porque aun cuando el problema está difícil, cuando no hay bendición, ¿quién puede sacar agua de una roca? Nadie. Pero Dios sí lo pudo hacer, porque Él es el dueño, el amo de la naturaleza, de la creación. Él formó los cielos, Él formó lo que hay en el espacio, en la flora, en la fauna. Dios es el creador de todas las cosas. Pero ¿cuál era la idea de llevarlos, hermanos, sobre el desierto? Hacer un nuevo pacto que se conoce como la dispensación de la ley. Y les dice: ustedes van a obedecer mis mandamientos. Dios les recuerda: yo ya cumplí con mi tarea. Yo ya los liberé del pueblo del faraón, del yugo de la opresión. Yo los hice libres, pero ahora yo los he libertado para que obedezcan mis mandamientos.
Ahora pues, si dieres oído a mi voz, Éxodo 25, y guardares mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice el Señor, yo los voy a bendecir. Voy a dar promesas. No solo los voy a bendecir a ustedes, voy a bendecir a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Y por un tiempo el pueblo obedeció. Estamos hablando del año 1400. ¿Qué sucede después? Dios instituye una Pascua. Dios los llama a vivir en santidad. Por un tiempo Moisés fue el líder. Él guió al pueblo correctamente. Moisés muere, pero viene el sucesor, Josué. También Josué hace un excelente trabajo, una excelente función en guiar al pueblo, pero después el pueblo se empezó a descarriar. Ya no obedecían los mandamientos. Y algunos decían de la casa de Israel, ya no me acuerdo yo de la ley. Mis padres, Dios habló con ellos, ellos sabían los mandamientos, pero yo ya no conozco los mandamientos. Por eso Dios le da la orden a Moisés que escribiera una segunda ley o una repetición de la ley, y escribe Deuteronomio, que era la misma ley. Todo lo que escribió en Éxodo es lo mismo en Deuteronomio, para que ellos no dijeran, ¿cuáles mandamientos? Yo no conozco mandamientos. No, Dios les repite los mandamientos, pero ni aún así obedecieron. Próximamente vamos a iniciar una serie de los 14 jueces de Israel, y también vamos a estudiar acerca de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Como el pueblo se comienza a descarrilar, hermanos, entonces Dios envía jueces para guiar al pueblo de Israel. El primer juez en Israel se llamó Otoniel. El segundo juez, Ahod. Posteriormente vino el juez Samgar. Eran como especie de reyes, pero aún no estaba el reinado, no era la monarquía. Ellos solamente guiaban al pueblo, le enseñaban la ley, los mandamientos de Dios. Después Dios levantó a una mujer llamada Débora y a Barak. Barak era un hombre, era un guerrero, un hombre determinado a pelear por su pueblo, a defender a su pueblo, pero tenía miedo. ¿Y saben quién le ayudó a conquistar a Barak? Una mujer. Dios también levantó a otro juez llamado Tola. Después vino Jair, el juez Jepté, Ibsán, Elón, el juez Abdón, Sansón, y finalmente vino Elí y el profeta Samuel. Ese periodo de los jueces, hermanos, que comenzó en el año 1375, terminó en el año 1050. 325 años que estuvieron reinando jueces en Israel. Pero el pueblo estaba en altibajos. Había un tiempo que el pueblo de Israel obedecía, Dios los prosperaba. Cuando eran obedientes, ahí estaba el Señor para bendecirlos. Pero ¿qué pasaba? Inmediatamente volvían a decaer. Y cuando ellos pecaban, se apartaban de Dios, venía la disciplina del Señor y caían nuevamente en esclavitud. Dios levantaba otro juez, buscaban al Señor, pero se apartaban, y así era un círculo vicioso. No obedecían la ley, se apartaban de la ley. Y llega el momento que se acaba el periodo de los jueces y Dios, hermanos, levanta reyes. Y el primer rey que hubo en Israel, en la casa de Jacob, fue el rey Saúl, en el año 1050. Y en el año 933 Israel se divide.
el que estaba como rey, el hijo de Salomón, Roboam, viene su hermano Jeroboam y lo traicionó y le dividió el reino. ¿Pero por qué vino esto? Por la desobediencia del pueblo de Israel. Y ahí es donde se divide Israel de Judá. Y Dios levanta, hermanos, profetas. Se conocen como los profetas anteriores y los profetas posteriores. Los profetas anteriores son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Los profetas posteriores son los 4 profetas mayores, que es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los 12 profetas menores. Dios levantó a esos profetas con el propósito de exhortar al pueblo, tanto a Israel como a Judá, para que se volvieran a Dios, que obedecieran sus mandamientos, para que pudieran recibir esa bendición. Pero por la desobediencia de Israel, ¿qué es lo que pasó, hermanos? Después de que eran libres, donde se divide, nace la nación de Israel del norte en el año 933, pero en el año 722 caen bajo el yugo de los asirios. Vean cómo Dios ya los había libertado de los egipcios, pero por la dureza de su corazón volvieron a caer. ¿Pero por qué fueron esclavizados primero los de Israel? Porque ellos son los que pecaron más. Judá aún mantenía la santidad, todavía buscaban la obediencia de Dios. Y fue un testimonio. Pero también Judá iba en pos de otros dioses, y Dios levanta a los profetas y les dice que se arrepintieran. Le dice a Judá: arrepiéntete para que no te suceda lo que le sucedió a tu hermana Israel. Y casi 200 años después de la advertencia, en el año 587, Dios levanta a un rey pagano de Babilonia y esclavizan a Judá. Y las dos naciones, tanto como Israel como Judá, volvieron a caer en yugo de esclavitud, porque no obedecieron los mandamientos de Dios. Ese pacto que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, que tenían que obedecer las leyes, ellos las desobedecieron. Y hasta hoy sigue lo mismo. Cuando el hombre no obedece a Dios, cuando sigue en el pecado y le dice: no, pues la palabra del Señor es algo bonito, el evangelio, Cristo murió. Y muchos representan ahí la crucifixión. Por estas fechas van a representar el sacrificio de Cristo, pero terminando su representación vuelven a su casa, se embriagan, viven en pecado, viven en maldad, se apartan de Dios. De nada les sirve estar viendo esa representación, cuando Cristo, hermanos, ¿saben por qué fue a esa cruz? Por el pecado del hombre. Ellos vuelven a crucificar a Dios, no solo representado, sino con sus malas acciones están condenando a Jesús. Dios levanta, hermanos, a estos reyes. Hubo 20 reyes en Israel y 20 reyes en Judá, pero después caen en esclavitud. 70 años estuvo la nación de Judá. Se le conoce como el exilio. Hubo profetas antes del exilio, hubo profetas en el exilio y después del exilio. Y aún en esclavitud Dios levantó, hermanos, a un hombre de Media y de Persia llamado Ciro, y él permitió, por voluntad de Dios, que fueran liberados los de Judá. Y regresan nuevamente, hermanos, de allá donde estaban en esclavitud en Babilonia, en 3 grupos comienzan a regresar, y es donde se reconstruye el templo de Jerusalén, que es otra serie que vamos a comenzar. Se reconstruyen las puertas de Jerusalén,
Y estos hombres, tanto Zorobabel, Nehemías y Esdras, son hombres usados para volver al pueblo nuevamente a buscar al Señor. Y les dice: Dios no quiere tenerlos en esclavitud, pero Dios quiere que ustedes se vuelvan a Él, que obedezcan sus mandamientos. Pero el pueblo no obedeció, endureció su corazón. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Desde el año 400 antes de Cristo hasta que apareció Juan el Bautista, Dios guardó silencio, los abandonó. Dios abandonó a su nación. Pero es donde viene posteriormente. Ellos no pudieron guardar la ley. Dice Pablo en Romanos capítulo 3, verso 10. Romanos 3:10. Pablo le enseña a aquellos gentiles, aún a la iglesia, aún a los judíos, porque Pablo le predicaba a los judíos, a la casa de Israel, a la casa de Judá, pero también le predicaba a gentiles. Y ellos seguían guardando la ley, pero no la obedecían. Solamente eran rituales, eran ceremonias. Y cuando Jesús vino, hermanos, a esa tierra, ni cuenta se dieron. No entendieron las profecías. Había llegado el libertador, había llegado el que los libraría del yugo de la esclavitud. Jesús vino a los suyos, Jesús vino por la casa de Israel, Jesús vino por la casa de Judá, pero los suyos no le recibieron, le dieron la espalda. Isaías dice: escondimos de él nuestro rostro, pero él murió por nosotros, él murió para salvarnos. Aún ante el desprecio, el rechazo de su nación, Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Él fue a la cruz. Y ahí en esa cruz, Él pone punto final a esa dispensación que el pueblo de Israel no pudo cumplir. Dios les dijo en el monte Sinaí que tendrían que guardar sus mandamientos. Y dice aquí Pablo: no hay justo ni aún uno. No hay alguien que pudiera guardar esa ley. Ni los sacerdotes, ni los sumos sacerdotes, ni los de la casa de Israel, la casa de Judá. No existe ninguno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Había maestros, había rabinos en Israel que enseñaban la ley, pero dice: su garganta es como un sepulcro. Ellos por fuera hablan la ley, pero por dentro están contaminados. Son huesos podridos. Con su lengua engañan. Veneno de áspides o serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies corren a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Rechazaron a Dios, no obedecieron su mandamiento. Y lo mismo que le sucedió a Adán y a Eva, cuando no obedecieron, hermanos, vino un juicio. Dios los sacó. Después la descendencia de Adán, cuando no obedecieron, Dios los destruyó en el diluvio. Y viene la dispensación de la autoridad humana, y no obedeció la nación a la creación de Dios, y los condena con un juicio de la torre de Babel. Y después viene otro juicio cuando Abraham no obedeció, su descendencia, las tribus de Israel no obedecieron. Dios los juzgó cayendo en esclavitud. Pero ahora Dios le da una oportunidad nuevamente a Israel, y en el desierto del Sinaí les da este pacto, pero no cumplieron. Dice que no hay quien, entonces se tuvo que condenar. Y ahí es donde Jesús vino a morir, para darle punto final a la ley. Dice Juan 1:17.
Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El pueblo de Israel, que después se divide en casa de Jacob o casa de Judá y casa de Israel, que no cumplieron, hay un juicio, pero ahora hay oportunidad para que lo que no pudieron cumplir ahora se cumpla en Cristo Jesús. Esa ya es la dispensación de la gracia, y en la gracia se abundará toda la salvación a través de Cristo. Pero esta es la dispensación de la ley mosaica. Terminó con el Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 10 verso 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Dios estableció una ley con casa de Judá y casa de Israel, pero no la obedecieron. Y aquel que no obedecía la ley, había una sentencia de muerte. Y esa dispensación de la ley se termina en el Calvario. Ahí Cristo Jesús pagó los pecados, porque la ley únicamente castigaba, enseñaba o señalaba el pecado del hombre, pero la ley no pudo salvar a nadie. Y a través de la ley Dios quería demostrarle al pueblo de Israel que ellos no podían cumplirlo, no porque no tuvieran la capacidad, no, porque la intención de su corazón era la desobediencia. Pero ahora hay esperanza de salvación en Cristo Jesús. Debemos de entender que no podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos cumplir la ley por nosotros mismos, pero hay alguien que la cumplió, que se llama Cristo Jesús. Y para no estar bajo esa condenación de esa ley que ni Israel ni Judá pudieron cumplir, ahora necesitamos estar en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es lo que tú has hecho? ¿Qué pecado has cometido delante del Padre? Dios no los perdonó a ellos. Dios no perdonó a Adán ni a Eva, no perdonó a sus descendientes, no perdonó a los del diluvio, a los que cayeron en esclavitud. Cuando desobedecieron, Dios castigó su pecado. Y hasta hoy Dios es el mismo. Dios es amor, pero también Dios es justicia. Pero en esta tarde aquí está ese Cristo. Ya Dios no te va a condenar conforme a la ley, así como lo hizo con esa mujer pecadora que los rabinos le decían: ella ha pecado y la ley dice que debe de morir. Pero Dios no la condenó conforme a la ley, porque Jesús vino a ponerle fin a la ley. Ahora estamos en la dispensación de la gracia. Ponte de pie. Y aquí está Cristo Jesús. Aquí está Jesús. Y Jesús tiene compasión por el hombre. Jesús tiene misericordia. Aún es el tiempo de salvación. Aún hay esperanza de salvación. En esta tarde, si tú consideras que has ofendido al Señor, lo único que tienes que hacer es venir a los pies de Cristo, decirle: Señor, aquí estoy, perdóname, perdóname, no quiero que mi desobediencia traiga castigo, consecuencia. Te pido perdón por mis pecados y en esta tarde entrego mi alma a Cristo Jesús. ¿Cuántos en esta tarde quieren entregar su vida al Señor? Tal vez tú ya entregaste tu vida a Cristo. Únicamente confirma tu fe. Dile: Señor, yo quiero confirmar mi fe y hoy me entrego a ti voluntariamente. Hoy rindo mi vida y te pido perdón por mis pecados, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa. Él es el que puso fin a la ley. Ya no hay condenación para ti, porque Cristo vino a morir. Pero si es necesario que vengas a los pies del Señor, adoremos a Cristo Jesús.
Aquí es el Señor, aquí está. Aquí es el que perdona pecados. Ven a Cristo Jesús. Aquí está Jesús con los brazos extendidos. Mi dolor quitaste. Gloria al Rey. Mi enfermedad sanaste. Mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Rey que vive. Bendito, bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. En esta hora, oh Dios amado, Señor, hemos aprendido, Señor, que eres un Dios que no consiente, no toleras el pecado ni la desobediencia. Aquellos que desafiaron a Dios, hubo consecuencias. Por esa razón, tú, Señor, estableciste una ley con los hijos de Israel, pero que no pudieron cumplir, y que ese tiempo se terminó. Pero ahora, Señor, gracias porque estamos bajo la gracia. La ley existió mientras estuvo Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí estamos humillados delante de ti, arrepentidos, Señor. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú borres toda mancha de nuestro corazón. Si hemos mentido, Señor, te pedimos perdón por mentira, por engaño, por robo, por adulterio, por fornicación, por guardar rencor, amargura, por no perdonar a los que nos han dañado. Hoy perdonamos, Señor, a los que nos han dañado, por vicios, por adicciones, por inmoralidad, Señor. Te pedimos perdón, y hoy nos humillamos delante de ti y sabemos que alcanzamos misericordia. Aquí está tu iglesia, Señor. Gracias por los que ya han rendido su vida a ti, los que se han entregado a ti. Ayúdalos, Padre. Guíalos, Espíritu de Dios, para permanecer firmes. Gracias, Dios de misericordia. Pero si hoy, en esta tarde, en esta noche, alguien va a tomar una decisión, o debe de tomar una decisión, que sea venir a Cristo, renunciar al mundo, renunciar al pecado y vivir para Cristo Jesús. Y tú vas a guiar, Señor, su vida. Tú vas a prosperar a aquel que vive en obediencia. Tú condenas la desobediencia, Señor. La desobediencia trae castigo,
trae maldad, trae maldición, trae enfermedad, trae muerte, la desobediencia. Pero obedecer tus mandamientos, Señor, trae bendición, trae vida, vida en abundancia. Son mandamientos con promesa. Son mandamientos que alargan nuestros días, nuestra vida, Señor, cuando te obedecemos, cuando seguimos, Señor, tus preceptos. Gracias por este momento. Vamos a salir, Dios amado. Que esta palabra, Señor, sea de enseñanza, de formación, de edificación y también de motivación para tu iglesia, para seguir adelante, Señor, aprendiendo más, escudriñando más de tu palabra. Muchas gracias, Dios bendito. Que el amor infinito e incomparable de Dios, que la gracia única de Jesucristo y que la unción, el poder del Espíritu Santo se derrame sobre esta iglesia, sobre su familia, sobre su casa, sobre sus hijos, sobre los hijos de nuestros hijos, sobre nuestras generaciones, Señor. Que ese poder, esa bendición, esa gracia, esa salvación, Señor, los alcance a ellos. Por Cristo Jesús te lo pedimos, te damos gracias por la intercesión del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale alabanza al Señor, dale una ofrenda de gratitud, una ofrenda de gratitud, de alabanza, de exaltación, sacrificio de labios. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Nos vemos el miércoles a las 7, el viernes a las 7 también, y el sábado a las 8:40, el domingo a las 11:30 es servicio de la Cena del Señor. Aquí les esperamos, hermanos. Participemos de la Cena del Señor, y a las 6 de la tarde nuestro servicio. Dios los lleve con bien, Dios les bendiga, y a nombre de la iglesia, de los pastores, de nuestras familias, les deseamos una excelente semana llena de bendición. Dios los bendiga.